Bueno, el apunte o esta unidad de variables aleatorias, primero vimos, vimos la parte general, lo que está al principio en la primera parte del apunte, en realidad que está separado, porque este arranca acá. El primer apunte es en general para las variables discretas. Cómo se estudia su distribución, o sea, se define su distribución de probabilidad puntual, la acumulada, la esperanza y la desviación estándar o variancia, que eso es todo muy parecido a la unidad 1 cuando uno veía todo eso, pero para un conjunto de datos, nada más que ahora analizamos la población completa, toda la distribución de la variable. Y después, en la segunda parte, o sea, este apunte, que arranca acá con el punto 6, empezamos a ver ciertos modelos que se aplican en ciertas situaciones. Son los más usados, digamos. El primero entonces era distribución binomial. O sea, todo esto, digamos, que empezamos a ver ahora en esta segunda parte del apunte, son todas discretas. Después viene la tercera parte que pasamos a las variables continuas. Bueno, una distribución, un modelo que es discreto es el de la binomial. El de la binomial que parte de un ensayo de Bernoulli. Ensayo de Bernoulli, que es un ensayo que tiene dos resultados posibles. Que ocurre un suceso o no ocurre. Bien simple el ensayo de Bernoulli. Después pasamos a tener n ensayos de Bernoulli independientes. O sea, los ensayos de Bernoulli, por ejemplo, puede ser mirar una pieza y ver si es defectuosa o no. O sea, de una producción elegir una al azar y ver si es defectuoso o no. O sea, cualquier cosa que yo defino un suceso y veo si ocurre o no ocurre. Si yo eso lo repito n veces, y son independientes uno del otro, después puedo definir la variable cantidad de veces que ocurre ese suceso en las n veces. Por ejemplo, acá estaba definida para un ejemplo. Cantidad de respuestas correctas sobre un total de 3. Donde un alumno hacía un examen con multiple choice y tiraba al azar la respuesta, entonces tenía una probabilidad un cuarto, digamos, de acertar en cada respuesta, porque eran 4 opciones, y eran 3 respuestas, entonces cada una de esas respuestas puede ser correcta o no. Y la variable es cantidad de respuestas correctas en un total de 3 preguntas. O sea, los ensayos de Bernoulli acá serían 3 y bueno, y el suceso es fijo si es correcta o no la respuesta. Pero siempre la variable es la cantidad de veces que ocurre ese suceso entre n. Cuando pasa eso, la variable tiene distribución binomial, con parámetros n y p, y una vez que estos modelos están definidos, como por ejemplo el de la binomial, donde uno simboliza, bueno, con la ondita esa, y después indica el modelo binomial y los parámetros que requiere. Estos dos parámetros que van acá se llaman parámetros matemáticos, porque en realidad no son los parámetros así como la esperanza y la variancia. Pero todo va a depender de estos dos números, o sea, tanto la esperanza como la variancia, y también las probabilidades van a depender de estos dos números. Es decir, cuando yo le dé valores a n y a p, es que tengo ya la distribución de i. Ya conozco la distribución de probabilidad de i, o sea, puedo calcular todas las probabilidades de i, de la variable. Cualquier probabilidad que me interese, y también puedo calcular su esperanza y su desviación estándar o variancia. Todo va a depender de n y de p. ¿Quién es n? N es la cantidad de ensayos de Bernoulli independientes, que decía antes.
cuántas veces observo si ocurre o no algo. Y P es la probabilidad de éxito, se llama la probabilidad de que ocurra ese suceso. Claro, yo tengo que saber cada vez, por ejemplo, en el ejemplo ese de las preguntas, cada vez que respondí una pregunta, la probabilidad de que acerte era un cuarto. Bueno, entonces de ahí P era un cuarto. Es esa probabilidad. Después, sea el suceso que sea, cada vez que yo hago ese ensayo de Bernoulli, P es la probabilidad que ocurra el suceso. Entonces, si yo conozco N y P, ya queda definida la distribución de probabilidad. La variable I, por cómo está definida, toma los valores de 0 a N. Porque si estamos diciendo cantidad de éxitos entre N ensayos independientes, acá está de vuelta definida. Pero ya ahora de una manera más general. Antes la veíamos definida para las preguntas esa del examen, ahora sería, en general, cantidad de veces que se presenta el suceso A en N repeticiones independientes. Siempre está definida así. Entonces, lógicamente esa variable puede tomar valores de 0 a N, así como está definida. Puede ser que no se presente ninguna vez o máximo N. Una variable discreta. Y la probabilidad de cada valor está dada por esta fórmula, que depende de N y P. Bueno, la explicación está en la clase esa grabada, que está acá arriba, porque sale esta fórmula. Nosotros para estos modelos, la idea de estudiar estos modelos es, por un lado, saber cuándo se aplican. Especialmente este de la binomial y algún otro que se aplican en casos muy específicos. Y por otro lado, tener fórmulas ya que nos faciliten todos los cálculos. Entonces, ya uno aplicando esta fórmula saca la probabilidad. También va a haber fórmulas en todos los modelos para la esperanza y la varianza. Todo va a depender de N y de P. La esperanza es N por P y la variancia N por P por 1 menos P. Si acá lo que vemos es, si yo digo que el suceso A ocurre K veces, como dice acá, igual a K, que K veces entre la N, quiere decir que entonces la probabilidad de A está elevada a la K, y la probabilidad que no ocurra A elevado a la N menos K. Y después de esto el número combinatorio de todas las formas posibles que puede haber acá en estas NUplas, K veces A y N menos K veces el complemento de A. Bueno, eso está más detallado en la clase anterior. Entonces, bueno, también está detallado cómo es la forma de la distribución para distintos valores de P y de N. Y está resuelto esta propuesta 6.2, el problema 1. Vamos a hacer un ejercicio de binomial. Acá. Dice, un proceso de producción se detiene para hacer ajustes cuando en una muestra al azar de 5 unidades hay una o más defectos. Entonces acá ya tenemos que ir identificando, que después ya haciendo más ejercicios se hace más fácil de identificar. La situación esa que veíamos antes, o sea, donde hay un suceso que me fijo si ocurre o no ocurre. En este caso es que la pieza sea defectuosa, la unidad defectuosa. Y como elijo 5 unidades al azar, dice, se toma una muestra al azar de 5 unidades, y me voy a fijar
básicamente voy a definir una variable, como veíamos antes, en la teoría, digamos, en forma general, cómo se define una variable binomial. Es la cantidad de veces que ocurre el suceso en n ensayos de Bernoulli independientes. Bueno, en este caso, el suceso es que la pieza sea defectuosa, entonces la variable va a ser, me fijo en la muestra, cuántas unidades defectuosas hay. Esa va a ser la variable que vamos a definir. La cantidad de unidades defectuosas en la muestra. ¿Y son ensayos de Bernoulli independientes eso? Bueno, son ensayos de Bernoulli porque cada pieza va a ser defectuosa o no, eso es lo que me voy a fijar. ¿Y son independientes? Bueno, como son elegidos al azar de una gran población, suponemos que hay una producción donde tiene miles y miles de unidades, entonces yo elijo 5 al azar, y ya al ser una muestra al azar, eso me permite decir que son independientes. Ya. Porque al estar elegidos al azar, no puede haber ninguna relación entre un ensayo de Bernoulli y el otro. O sea, ¿qué sería que no fuesen independientes? Y que la ocurrencia de un suceso modifica la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Qué sería en este caso? Que si una unidad es defectuosa, me cambia la probabilidad de que la segunda unidad o la siguiente unidad sea defectuosa. Bueno, esto no Profe, tiene... ¿sería de Bernoulli porque tiene dos estados posibles? Sí, defectuosa o no defectuosa. ¿Bien? Y entonces, y lo que decía recién es que si una unidad es defectuosa o no es defectuosa, no modifica la probabilidad de que la siguiente sea defectuosa. O sea que siempre va a haber la misma probabilidad. Bueno, los 5 fueron elegidos al azar, ¿no es cierto?, de esa producción. Entonces, en esa producción hay un porcentaje de unidades defectuosas. Y de ahí va a salir la probabilidad. Cuando yo elijo cualquiera de las unidades que elijo una, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuosa? Bueno, ese es el P de la binomial, que es la información que necesito. Necesito N y P. ¿N cuánto va a valer? 5. 5. Sí, bien, 5. Porque se seleccionan 5 al azar. Entonces, definimos la variable. En este tipo de problemas, siempre lo primero es definir la variable. O sea, antes decíamos, bueno, definimos los sucesos. Ahora tenemos que definir la variable. Cantidad de unidades defectuosas en la muestra. Siempre aclarar que es en ese grupo, entre esos 5 que elegimos al azar. Así vamos a poner así, en la muestra de 5. Bueno, por lo que hablábamos recién, podemos decir que X tiene una distribución binomial. No hay que escribir toda la justificación de por qué es binomial cuando usted resuelve los problemas. Salvo que uno le pregunte, bueno, esa pregunta que es más teórica, pero ya al ver la situación y definir la variable de esta manera, nos damos cuenta entonces que es una distribución binomial, y escribimos acá, tenemos que escribir n y p. N dijimos que era 5, y p al principio no nos dice nada, así que le ponemos p. No sabemos cuánto vale. O sea, para poder hacer todos los cálculos después, le voy a tener que dar un valor. Pero bueno, en principio, recién acá en el ítem A dice: si el proceso produce 2% de unidades defectuosas, calcule la probabilidad de que sea detenido al inspeccionarse. Bueno, o sea, nos está diciendo que P vale, o sea, supongamos, nos dice, en este caso, P es 0,02.
porque el proceso produce 2% de pieza defectuosa. O sea, cada vez que yo elijo una pieza, tengo esta probabilidad de que sea defectuosa, esa pieza. Ahora, yo, sin hacer cálculos, por lógica, cuando yo elijo 5 al azar, ¿cuál se piensan que va a ser el valor más probable de X? Sabiendo que P vale 0,02. O sea, tengo solamente el 2% de piezas defectuosas y yo elijo 5 al azar. ¿Qué piensan que es lo más probable que ocurra con X? Y 4, 5, 5. Mirá que son las defectuosas. Me parece que te confundiste ahí defectuosa con no defectuosa. Ah, Cre- mm, Creo que es 0, profe. 0, Claro, sí, sí, 0, 0. Claro, me confundí defectuosa con no defectuosa. claro, 0. 0 va a ser el valor más probable. Bien. Bueno, yo en la clase anterior, digamos, te mostraba esos dibujitos que estaban de ahí con distintos valores de NIP, bueno, un poco viendo esas cosas. Si P es un número entre 0 y 1, digamos. Si P es chico, bueno, los valores bajos van a ser más probables. Si P es más cercano a 1, los valores altos van a ser más probables de la distribución binomial. En este caso P es muy chico, así que como observo nada más que 5, seguramente 0 va a ser lo más probable. Pero bueno, ahora podemos sacar todas las probabilidades una vez que ya sabemos que P vale 0,02. ¿Y qué probabilidad tenemos que sacar? Porque dice, cuando en una muestra de 5 unidades hay una o más defectuosas. ¿Qué probabilidad planteamos entonces? Porque dice la probabilidad que se detenga. Y se detiene cuando hay una o más defectuosas. O sea, probabilidad de qué cosa. De que haya una o que haya muchas. Y sería como la suma. ¿Sí? De una o más, bien. Pero ¿y cómo lo escribimos en función de X? Porque ahora cuando trabajamos con las variables, que esto lo veíamos que quedó viejo, digamos, ya antes de parcial, en general, para cualquier variable discreta, teníamos, bueno, definida la variable y después escribimos acá adentro una condición para la variable. O sea, en este caso, ¿qué condición sería? Que X sea mayor o igual a 1. ¿Bien? O sea, para las variables aleatorias podemos plantear una probabilidad y acá escribimos una condición. La condición puede ser X mayor o igual a 1, o sea, igual a un número, puede ser, por ejemplo, igual a 1, igual a 0, menor a un número, menor o igual. Claro, profe, sería que la condición para que se detenga es que haya una defectuosa de la muestra de 5, digamos. Claro, una o más. Una más. Claro, por eso mayor o igual. Si yo pongo igual a 1, sería que haya una sola. Si pongo mayor o igual a 1, y esto ya incluye al 1, al 2. O sea, esto hay que acordarse que va a haber una distribución. Así. Bueno, este va a ser seguramente el 0 el más probable. Algo así. Y esto prácticamente 0. Pero cada valor tiene su probabilidad. Y yo cuál tengo que sumar. Desde 1 a 5. Pero ¿cómo sería más fácil hacer esto? Más rápido. O sea, yo puedo sacar la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y lo sumo. Pero mucho más corto por otro camino. ¿Qué puedo hacer? Sería el complemento de cuando vale 0. Claro.
1 menos la probabilidad de x igual a 0. Toda esta parte es para cualquier variable, no para binomial sola. O sea, siempre esto es así. Porque la variable toma los valores de 0 a 5, así que si yo quiero mayor o igual a 1, hago 1 menos, que no sea mayor o igual a 1, es 0. Es la única opción que tengo. Y acá sí uso ya la fórmula de la binomial para sacar esta probabilidad. Y la fórmula, cuando es igual a 0, o sea que ninguna sea defectuosa, o que todas sean defectuosas, la fórmula se simplifica, porque queda elevado, para que ninguna sea defectuosa, queda la probabilidad de que no sea defectuosa a la 5. O sea, esa es la probabilidad de que una pieza no sea defectuosa. Es decir, la fórmula se reduce a eso. Acá está la fórmula. Como k vale 0, P a la k es 1, desaparece. Y el combinatorio este es un número combinatorio, bueno, también, que rara vez van a tener que hacer ustedes la fórmula a mano. Después le voy a ir mostrando cómo en general vamos a trabajar o con tablas, o bueno, o sea, con tablas más que nada por el parcial, pero si no, trabajamos con una aplicación en el celular muy práctica, o con el Excel para hacer todos los cálculos, porque todos esos programas, digamos, aplicaciones, uno le indica el modelo binomial, por ejemplo, ya le indica N y P y ya está. O sea, como es muy común estas distribuciones, bueno, en estadística, entonces en cualquier lado sí se encuentran y uno no está haciendo todo el cálculo a mano. Y para el parcial tenemos tablas, que también les voy a mostrar después. Así que, pero por eso no me detengo en decir cómo se saca ese número combinatorio, digamos. Pero bueno, esto da 1 cuando k vale 0, así que todo eso desaparece, porque vale 1. Me queda entonces 1 menos p a la n menos k, como k vale 0, 1 menos p a la n. En definitiva, era eso lo que yo escribí recién, 0,98 a la 5. Queda más simplificada la fórmula cuando el valor es 0. Que es lógico, ¿no es cierto?, decir las 5 piezas no son defectuosas, o sea, como una intersección, como son independientes, la probabilidad de que no sea defectuosa a la 5. Y esa probabilidad es baja. Yo había sacado la otra vez, creo que si alguien va a hacer la cuenta a mano, creo que da 0,09 y algo más. Voy a ir abriendo el Excel. Fíjense que yo en el Excel voy a insertar función. A ver si está usada. No, bueno. Estadísticas. Distribución binomial. Y me pide 4 cosas, digamos. Número de éxito es la variable. Éxito es ¿no es cierto?, cada vez que ocurre la cantidad de veces que ocurre el éxito. O sea, ¿cuánto es la variable? Entonces yo le voy a escribir 0 en este caso. Porque el Excel me va a dar lo acumulado o puntual. No me va a dar ¿Ese más sería el valor del K? Sí, el valor de K. O sea, lo que vale la probabilidad que queremos sacar. El valor de que la variable sea en este caso igual a 0. Porque no le puedo poner mayor o igual a 1 al Excel, porque es acumulado hasta un número o igual a un número. Y en este caso nos interesa 0. Después hacemos 1 menos eso. Bueno, entonces, ensayos es el N, 5. Probabilidad de éxito es el P, 0,02. Y acumulado va 1 o 0. Vieron que por ahí el Excel tiene esos valores lógicos.
que uno se pone verdadero o falso, pero en realidad uno puede poner 1 o 0 más fácil. Entonces, pero en este caso es lo mismo, porque como yo le estoy pidiendo la probabilidad en 0, lo acumulado o lo puntual va a ser lo mismo. Así que, bueno, le pongo un 1, pero... ahora, si yo quiero, por ejemplo, en 2, puede ser lo acumulado en 2, que sería la de 0 más la de 1 más la de 2, o solamente la de 2. Entonces ahí le tengo que indicar cuál de los dos casos quiero. Bueno, así que esto es 0,93. La de probabilidad es 0. Entonces hago 1 menos eso, 0,096. Claro, la probabilidad del 0 es 0,90, bien alta. Lo que decíamos antes, claro, como tengo tan poquitas piezas defectuosas, o sea, esta es la probabilidad de 0, de 0,90 y pico. Algo así. Es el valor más probable. Y bueno, después 1, 2, 3 son menos probables. Todos ellos suman esa probabilidad de 0,096. O sea, entonces, esta es la probabilidad de que el proceso se detenga cuando P, o suponiendo que P vale 0,02. Y en el ítem B, ahora dice que el proceso no se detenga, después de una inspección, cuando está produciendo un 10% de unidades defectuosas. O sea, ¿qué cambiamos ahora? El P. Claro, ahora me está diciendo, suponga que P vale 0,1. Y hay que sacar la probabilidad de que no se detenga. Antes me pedía que se detenga. Entonces, ¿qué probabilidad escribimos acá? Complemento de P, 0,9. No, pará. No digo el resultado. ¿Qué tengo que sacar? ¿Qué planteo? ¿La probabilidad de qué cosa? De que puede ser que em, más de la mitad no sean defectuosas. No, a ver, el proceso, la condición queda igual. Siempre, o sea, se detiene el proceso si tengo al menos una defectuosa. Ah, Y yo yo quiero pensé, la probabilidad de que no se detenga el proceso. Todo el cálculo y después se calcula el complemento. Pero primero tengo que plantear qué quiero sacar acá. Después digo cómo lo saco. O sea, tengo que poner una condición para nuestra variable. Porque vamos a usar esta variable x que definimos acá. Entonces, ¿qué condición sería para x que no se detenga el proceso? ¿Qué tiene que cumplir x? Y que sea 0. Ese es 0. ¿Y cómo lo sacamos ahora? Bueno, hacemos la fórmula x igual a 0. O sea, ahora no hay que hacer 1 menos nada, sino ya directamente x igual a 0. Pero ahora p vale 0,1. Entonces ahora sí hacemos 0,9 a la 5. Va a quedar. $0,59. Ahí tenemos entonces la probabilidad de que el proceso
no se detenga cuando P vale 0,1. O sea, tuvimos que usar dos distribuciones binomiales diferentes, porque, o sea, son dos situaciones diferentes, que P valga 0,02 o que P valga 0,1. Entonces, suponiendo un valor, me saco una probabilidad. Bueno, después hay esta pregunta C, como algunas otras que aparecen acá en el apunte, es como para cómo se usan esas probabilidades en el contexto, qué puede significar esos valores que nos dieron, cómo los podemos interpretar. O sea, en principio, sabemos que esta probabilidad 0,096 es la probabilidad de que el proceso se detenga cuando P vale 0,02. También lo podemos pensar como un porcentaje. Sería 9,6% de las veces que el proceso tiene, o sea, está funcionando, o sería, no, sería, es muestreado y tiene 2% de piezas defectuosas, o sea, el 9,6% de las veces que uno toma la muestra, se va a detener el proceso. Y lo mismo podemos hacer con esta otra probabilidad, nada más que decimos, bueno, si el proceso cuando tiene 10% de piezas defectuosas, el 59% de las veces que se muestre ese proceso no se va a detener. O es la chance que, yo digo, la interpretación más, más obvia así de probabilidad es que, bueno, cuando tomo la muestra, tengo esa chance o esa posibilidad de que el proceso no se detenga, en este caso 0,59, cuando P vale 0,1. Bueno, esas son las interpretaciones de las dos probabilidades. Ahora, acá me dice, o sea, esta pregunta, bueno, es más para ver qué utilidad o cómo se puede usar esa probabilidad en un contexto de estos. O sea, porque en digamos, vamos a suponer que estamos realmente en esta situación. Cuando se toma la muestra de 5 piezas defectuosas, obviamente P no se conoce, porque si yo ya conociera cómo es ese proceso, no voy a estar tomando una muestra. Justamente tomo una muestra porque quiero tener información de ese proceso para ver cómo está. Y entonces, si yo no conozco, bueno, entonces yo saco estas probabilidades suponiendo cuánto vale P. Entonces tengo una idea de qué podría estar pasando, o sea, con mi muestra. Y bueno, me podría pasar que a lo mejor estos valores P, eso ya habría que verlo en el contexto, ¿no es cierto? Pero a lo mejor este valor es alto, 0,1. Entonces, yo acá ya sé que tengo 59% de posibilidad de que mi proceso está con un P alto y no se detiene. O vamos a suponer que P 0,02 es un valor chico, adecuado, y yo acá estaría deteniendo el proceso, el 9,6% de las muestras que yo tome, voy a detener el proceso cuando P tendría un valor correcto. Sería como que uno toma decisiones erradas a partir de la muestra. Entonces, para eso me sirve, por ejemplo, este cálculo de probabilidades, para decir, con la muestra que yo tomo, ¿qué posibilidad tengo de que pase tal cosa, de que decida mal, a lo mejor de que pare el proceso cuando no era necesario, o al revés, que no lo pare y lo tenía que parar? O sea, para eso me pueden servir las probabilidades. Bueno, por ahí son altas, a lo mejor, y después uno, o sea, porque acá estoy tomando 5 piezas del proceso, y si tengo una más defectuosa detengo el proceso, bueno, con esas condiciones
tengo estas probabilidades. Obviamente, si en vez de tomar 5, tomara 10, 15, todo cambiaría. Bien, entonces, quizás las probabilidades podrían ser más adecuadas.